Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te damos gracias por permitir en tu misericordia que lleguemos a este momento del día donde podemos regocijarnos con la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a conocer tu verdad inscrita para todo tiempo, para todo el mundo, Señor, y para la eternidad. Y te pedimos que el día de hoy nos des discernimiento, sabiduría de lo alto, inteligencia espiritual, para comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, tratándonos de forma individual, Señor, para que andemos en las buenas obras que han sido preparadas de antemano. Bendito sea, Señor, siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores. No, noches, perdón, noches. Vamos a comenzar con la lectura, pero primero vamos a ver qué dice el hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, y el Señor dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así, el Todopoderoso nos muestra cómo perdona, consuela, da y sirve, fincando la esperanza en nuestros corazones para que exista la manifestación en nuestro entorno de su amor, paz, paciencia, bondad, benignidad y fidelidad, llevándonos a la fe que necesitamos para vivir lo nuevo como escrito está. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Con esto se clarifica que todas nuestras conductas hacia el prójimo estén enfocadas hacia la edificación en base a las enseñanzas de nuestro Maestro y Señor Jesús, gozándonos con las bienaventuranzas, haciendo el bien en toda circunstancia y tener acceso al árbol de la vida. Aleluya. Qué bonito versículo este del día de hoy, del capítulo 21, versículo 4 del libro de Apocalipsis. La esperanza viva que tenemos nosotros, un lugar en donde estaremos en la presencia de Dios eternamente, sin dolor, sin llanto, sin enfermedades, sin pecado. Ni siquiera puedo imaginarme cómo será un mundo sin pecado, tan hermoso, preparado para todos nosotros por nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vamos a leer el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se la arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. El Señor les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. El deber del siervo. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara, apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 10 leprosos son limpiados. Yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueran limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo aquí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, también vendrá cuando desearan ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, helo aquí o helo allí, no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por estas generaciones. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Bueno, aquí un comentario rapidísimo al capítulo 17 en el deber del siervo. Ok, el Señor Jesús pone de ejemplo a un siervo que cuando llega su Señor y él, imagínense un siervo cansado y fatigado de todo el día hacer las cosas que le había mandado su Señor, y todavía su Señor llega y le dice, párate y dame de comer, ¿no? Y después de que coma y beba yo, puedas beber tú. Realmente esa es la labor del siervo, estar a las órdenes de su Señor. De la misma manera cada uno de nosotros no se puede enaltecer, no se puede engrandecer, no se puede sentir orgulloso de hacer algún servicio para el Señor. Es que yo dirijo una iglesia, es que yo doy clases, es que yo leo, es que yo estudio. Eso ni siquiera debería ser motivo de orgullo. Vergüenza nos debería de dar solamente hacer un servicio para el Señor. Es que yo ya leí la Biblia completa, pues vuélvela a leer 1000 veces más, 70 veces más, hasta que el Señor diga, te mande a llamar a su reino y te diga, ahora sí, vas a vivir la palabra de Dios vivamente. ¿Por qué tendríamos que engrandecernos? Porque solo hacemos lo que nos dice. Y a veces ni siquiera eso, el Señor nos dice, como orden, como mandato nos dice, vayan y lleven el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en palabras de Jesucristo. ¿Quién de nosotros bautiza a la gente que está necesitada? ¿Quién de nosotros va y predica el Evangelio diariamente? Vergüenza, les digo, vergüenza es la que deberíamos sentir, porque somos siervos inútiles, ni siquiera podemos hacer algo más allá, no se nos ocurre. Y todavía peor dice la palabra en Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo, creados en Jesús, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ni siquiera de nosotros es el querer hacer buenas obras, ni siquiera de nosotros es el prestar en un servicio, ni siquiera es de nosotros trabajar para el reino de Dios, porque Dios ya lo dispuso. No tenemos imaginación, no tenemos ganas, no tenemos deseo, no tenemos la actitud de hacer más cosas para Dios. No conozco a nadie que diga, es que ya hice esto, ya hice aquello, ya hice más. ¿Qué más hago, Señor? Nadie. Todos se conforman simple y sencillamente con hacer un servicio muy pequeño en la iglesia y ufanarse de ello. Todos se conforman con decir, bueno, yo hace 6 meses llevé a una persona a los pies del Señor. Nadie de nosotros debería de tener la cara para decirle al Señor, yo hice esto o aquello, porque todo lo que hacemos ya el Señor lo dispuso. Ni siquiera podemos hacer algo más allá, ni queremos. Si tan solo la palabra nos dice, evangelicen, prediquen, ayunen, celebren la cena del Señor, compartan el evangelio, pórtense bien, hagan su voluntad. ¿Quién hace todos esos requisitos? ¿Quién los hace, no? Y lo peor es que hay personas que inclusive se vanaglorian de decir, es que yo presto este servicio para el Señor, es que yo dirijo una iglesia, es que yo doy clases, es que yo convierto. No, vergüenza nos debería de dar no estar 100% al servicio del Señor, vergüenza nos debería de dar no hacer lo que Él nos ha mandado, cumpliendo su voluntad, haciendo su palabra. Más bien deberíamos sentirnos siervos inútiles, pero con el deseo de agradar a nuestro Señor. Y se acuerdan de los siervos que dejó el rey que se fue de viaje, cuando leímos la parábola del rey que se va de viaje en Mateo, donde dice que a cada uno de los siervos le dejó a uno 10 talentos, a otro 5 y a otro 2, y como al que le dejó 10 y al que le dejó 5 multiplicó sus talentos,
Y el Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Nadie, o si alguno de ustedes, discúlpenme si lo estoy ofendiendo al decir que ustedes sí hacen todo lo que hace el Señor. Yo desgraciadamente ni siquiera podría decir que hago todo lo que dice el Señor. Soy más que inútil, soy bastante inútil a ojos del servicio para el Señor. Bueno, vamos a iniciar con la lectura del segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Ese es el nombre completo, el libro de las Crónicas de Judá, porque narra puros reyes de Judá. Anteriormente, en el video pasado, vimos la muerte de David y el ascenso al trono de Salomón. Vamos a comenzar con el segundo libro, con el capítulo 1, y el Señor dice así: Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera, y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo del Señor, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Desde el lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con él rey en Jerusalén, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata, y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Capítulo 2 del segundo libro de Crónicas. El Señor dice así: pacto de Salomón con Hiram. Determinó pues Salomón edificar casa a nombre del Señor y casa para su reino, y designó Salomón 70,000 hombres que llevaran cargas, y 80,000 hombres que cortaran en los montes, y 3,600 que los vigilaran. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morara. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí, mis siervos irán con los tuyos
para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque el Señor amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edificó casa al Señor y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino, que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú los harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Capítulo 3 del segundo libro de Crónicas, escrito está, Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual el ancho de la casa, y su altura era de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió su casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y los cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del atrio del querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Las 2 columnas. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada uno, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas para el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y de la mano derecha llamó Jaquín, y la de la izquierda Baás. Capítulo 4 del segundo libro de Crónicas, escrito está, mobiliario del templo. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde del otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circuncidaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenían de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz y de una flor de lis. Y le cabían 3,000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellos lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda.
Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hirán también hizo calderas y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios, 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubrieran las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce muy fino. Hizo todos sus enseres Hiram Abi al rey Salomón para la casa del Señor. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar del oro, y las mesas sobre las cuales se ponía, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo, los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendieran delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Capítulo 5 del segundo libro de Crónicas, el Señor dice así: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa del Señor, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa del rey. Perdón. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajeran el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que se había reunido con él delante del arca. Sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima hacia el arca con sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se vieran las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí estaban hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaron sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf y los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbolos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Crónicas. Dice el versículo: piden y no se les da porque no saben pedir. Y otro versículo dice: primeramente pidan para el reino de Dios, y después las cosas les serán por añadidura. Salomón, sin saberlo, cumplió esa parte de la palabra. ¿Por qué? Porque en vez de pedir riquezas, fama, victorias, extensión de su reino, tantas cosas que pudo haber pedido Salomón, y lo que pidió fue sabiduría para dirigir al pueblo. Les comento que el pastor Víctor y yo le damos clase a unos jóvenes todos los jueves. Ya pronto las vamos a grabar porque son muy útiles para todos. Le damos clase a unos jóvenes y yo les hice una pregunta. Les dije: bueno, ustedes según ya depositaron su fe en Jesucristo, si ahorita Dios les concediera
1,000,000 de pesos a cada uno de ustedes, ¿qué harían? Unos salieron, le compraría una casa a mi mamá, me compraría un carro, me compraría una casa, o sea, puros deseos personales. Ni uno solo dijo, dedicaría gran parte de ese dinero a la obra del reino de Dios, ayudando iglesias, ayudando misioneros, comprando Biblias para arreglar. Ni uno solo dijo, y les apuesto que si les hubiera dicho esa pregunta ahorita, ¿qué harían si Dios les regalara 1,000,000 de pesos en este momento? A pagar deudas, a comprarse carros, a comprarse cosas, a comprarse casas, en vez de utilizarlo para la gloria de Dios. Ahí se ve nuestro corazón, que por eso pedimos y no se nos da, porque pedimos para puros deseos personales. Gran diferencia que nos enseña Salomón cuando en vez de pedir para él, pidió para saber dirigir a su pueblo, un pueblo numeroso y grande y muy rebelde. Y el Señor le dijo, nada más porque me pediste sabiduría para dirigir a tu pueblo, te voy a dar sabiduría y ciencia, y además te voy a dar riquezas que ningún otro rey ha tenido o tendrá. Imagínense nada más cuando pidamos verdaderamente para la obra del Señor, cómo todas las cosas van a venir por añadidura, pero pues seguimos pidiendo para nuestros deseos personales. Bendito Señor, te agradecemos porque el día de hoy nos has mostrado una muy grande parte de tu verdad absoluta. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado el día de hoy. Tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Señor, disciplínanos, no muy fuerte, por favor, para que podamos andar en tus caminos que ya tú has preparado para nosotros. Dirige nuestros pasos hacia allá, Señor, porque queremos ser buenos siervos tuyos. Queremos dejar de ser siervos para convertirnos en amigos tuyos. También, Señor, muéstranos qué hemos de pedir para la gloria tuya, que todo lo que pidamos sea para la gloria tuya, que no sea para envenecimiento propio, que no sea para satisfacer nuestros deseos, sino que lo que hagamos, Señor, sea para engrandecer tu reino. Te pedimos, Señor, que el día de mañana donde salgamos vayas con nosotros, que nos cuides, que nos traigas con bien y de regreso a todos y cada uno de nosotros, Señor, porque confiamos totalmente en ti y dependemos de ti. Gracias, bendito Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que el amor de Dios, la paz y su entendimiento reposen en sus mentes y la lleven a sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, señores. Hasta luego.